Qué bendición poder tener el privilegio de que hoy estemos congregándonos. Que hoy estemos aquí alabando y glorificando al Señor. Primeramente vamos a encomendar este espacio a nuestro amado Padre Celestial. Oremos por este momento, por este espacio. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por concedernos venir en esta mañana a adorarte. Gracias porque así como los himnos que nos hacen memoria a un evento muy trascendental en el universo, tú nos has concedido venir a adorarte y a glorificarte. Permite que tu Espíritu Santo nos edifique por medio de tu siervo para que podamos, Señor, llevar ese recordatorio del nacimiento de Jesús. Y cuán impactante fue para aquella época, para aquella historia, y cuán importante y relevante es para nosotros saberlo. En tu precioso nombre te damos las gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, inicialmente quiero poder presentarles el nacimiento de Jesús dentro de un contexto que a veces nosotros no abordamos, que es el contexto histórico y cronológico. A veces leemos la Biblia y vemos el texto y lo traemos a colación hacia nosotros. Pero antes que eso, me llamó la atención, ¿verdad? Que hoy estamos cantando esos himnos, ¿verdad? Yo les quiero leer algo que me llamó la atención mientras estuve allí. Es el marco histórico del himno Noche de Paz. Y veamos esa pequeña lectura que está en el himnario. Y miren lo que dice. Noche de Paz. Todo comenzó una tarde de Nochebuena en Austria. José Nor había pasado horas escribiendo en el pequeño despacho de su iglesia desde que el organista le había avisado que el órgano se encontraba fuera de servicio. Por fin llegó el papel al músico, Frank Gruber, quien exclamó: Pastor Nor, son las palabras perfectas. En poco tiempo Gruber les agregó una sencilla melodía y juntos pudieron entregar su regalo de Navidad a la pequeña congregación. Cantaron el nuevo villancico acompañados con la guitarra de Gruber. Entonces, mire esa historia, pasan tiempo y el párrafo siguiente dice: y los años pasaron con la partitura guardada en el asiento del órgano, hasta que un día lo descubrió un técnico que afinaba el órgano, Donderhorn, y quedó encantado con el villancico y lo llevó a otros pueblos. Por fin el emperador Federico Wilhelm IV lo escuchó y tanto se entusiasmó que ordenó que se cantara en todas las iglesias del imperio en ese año. Desde entonces no ha sido necesario ningún edicto para que Noche de Paz sea cantado en el mundo entero. Entonces, veamos una tradición histórica sobre esta himno. ¿Y cuántos a veces de nosotros tenemos la oportunidad de cantarlo, pero no sabemos su marco histórico? Así pasa con el nacimiento de Jesús. Lo abordamos, ¿verdad? Lo leemos y recorremos los dos libros donde aparece el nacimiento de Jesús. Pero cuán relevante es que nosotros nos ubiquemos en el contexto histórico de esa época. ¿Y por qué es enmarcado en esos dos evangelios y no en los otros evangelios como en el de Marcos y de Juan? ¿Y por qué en el contexto del Nuevo Testamento no está el nacimiento de Jesús? Entonces, vemos cómo en la importancia de un villancico como este, alguien lo rescata, que fue una tradición, y lo renueva.
Nosotros a veces los cristianos hemos llegado a no valorar las tradiciones y producto de las corrientes teológicas y religiosas que hay, cuando llegamos a tiempos como los nuestros, abordamos una época como esta deshaciendo la tradición. Y en vez de rescatarla, para poder darle el valor que ella representa para nosotros como este himno, en la cual pasaron los años y después vino el emperador y vino y lo puso como tal en la oficialidad de la iglesia. Veamos ahora entonces por qué es importante ahondar en la Biblia en el nacimiento de Jesús. Yo le voy a pedir el favor, vamos a buscar en nuestras Biblias, antes de entrar en un marco histórico, el texto sobre los cuales voy a leer. Uno está en Mateo capítulo 1 y 2 y otro está en Lucas. Pero vamos a empezar, ¿verdad?, metódicamente con el texto de Mateo, aunque voy a girar desde el capítulo 1 y el capítulo 2, desde los versículos iniciales, pero para iniciar la introducción lo vamos a hacer con el texto del nacimiento, en el cual se presenta en Mateo. Y allí, entonces, ¿por qué es abordado de ese contexto? Busquemos entonces en Mateo capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 12. No tienen que ponerse de pie, hermano, yo lo leo porque estamos entrando en la escuela bíblica, ¿verdad? Pero veamos así el texto. Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, durante el reinado de Herodes. Por entonces llegaron a Jerusalén procedentes de Oriente unos sabios que preguntaban: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. El versículo 3 dice: y el rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oídos, y lo mismo le sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. Así que ordenó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley para averiguar por medio de ellos dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dieron esta respuesta: en Belén de Judá, porque así lo escribió el profeta. Tú, Belén, en el territorio de Judá, no eres en modo alguno la menor entre las ciudades importantes de Judá, pues de ti saldrá un caudillo que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes hizo llamar en secreto a los sabios para que le informaran con exactitud sobre el tiempo en que habían visto la estrella. Luego les envió a Belén diciéndoles: vayan allá y averigüen cuánto les sea posible acerca de ese niño, y cuando lo hayan encontrado, háganmelo saber para que también yo vaya a adorar. El versículo 9 dice: los sabios, después de oír al rey, emprendieron de nuevo la marcha, y la estrella que habían visto en oriente los guió hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Entraron entonces en la casa, vieron al niño con su madre, María, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Sacaron luego los tesoros que llevaban consigo y los ofrecieron oro, incienso y mirra. Y advertidos por un sueño, para que no volvieran donde estaba Herodes, regresaron a su país por otro camino. Entonces, aquí está un primer relato, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar en lo que son los géneros literarios. Nosotros abordamos la Biblia y a veces podemos enfocarnos en la lectura sin analizar el género literario. Entonces, por decir un ejemplo, uno va a una librería y uno desea comprar un libro
y siempre el que nos atiende nos dice qué tipo de libro anda buscando y él busca la clasificación en esa parte para poder decir si lo tiene en existencia o no. Lo importante del creyente, cómo abordar el texto de un género de relato. Entonces, aquí podemos ver en este texto una descripción que hace Mateo que no la hace Lucas. Entonces, ¿qué importancia tiene para el lector, para nosotros, saber buscar e indagar en la palabra cuáles son los géneros literarios y en este caso el género del relato para poder valorar en qué contexto estaban? Pero es allí donde les quiero compartir que nosotros, por ejemplo, los evangelios no son directamente escritos por los apóstoles. Entonces primero viene una generación de de testigos de la fe en Jesús, que son la primera generación hasta el año 70. Esa generación, ¿qué fue lo que comunicó a través de la Biblia para llevar la fe a los creyentes? Esa generación fue transmitir la importancia de la muerte de Cristo y su resurrección. Por eso podemos experimentar, como en el libro de los Hechos, hay una realidad donde vemos cómo toma vital importancia el sacrificio y resurrección. Los hechos que ocurrieron anterior a eso, habían testigos presenciales vivos que pudieran describir el desarrollo de esa historia como la de Jesús. Entonces, no había una necesaria indagación de quién era la historia de ese personaje, porque habían personas presentes para describir a ese personaje. Por ejemplo, estaba María, estaban los apóstoles. Pero eso dio como crecimiento de la iglesia algo muy importante, que es que la iglesia creció, y la iglesia creció por llevar ese evangelio de la muerte y resurrección de un hombre que fue representado en esa circunstancia y que refleja lo que para la humanidad representa un nuevo comienzo de una fe que era diferente a la que en ese entonces se desarrollaba. Pero, ¿cómo nosotros podemos ver en este evangelio, por ejemplo, que tiene importancia el nacimiento? Es porque entra en la segunda etapa de la generación post-apóstoles, o sea, los que pasaron después de la era de la generación apostólica. Entonces, esa generación ya no se preocupó por el crecimiento de la iglesia y su expansión, porque estaba expandida. Ahora se preocupó por el establecimiento de la iglesia. Entonces, ahí podemos ver la descripción de hechos que tienen que ver importantemente con establecer la iglesia en su realidad de quién era Jesús. Ya no habían personas vivas que dieran testimonio de ese niño, sino que ya eran personas que estaban recibiendo la tradición oral para llevarla a la escrita. Entonces allí donde les quiero que busquemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a leer la tradición de este relato bajo el contexto de una narrativa. Y nos ubicamos en la narrativa. Entonces, le voy a leer el capítulo 1. Dice así en su versículo del 1 al 4. Cuando Lucas le escribe, ¿verdad?, el evangelio a quien se lo está dedicando, dice: muchos son los que han intentado escribir una historia coherente de los hechos que acaecieron entre nosotros.
tal y como la transmitieron desde quienes desde el principio fueron testigos presenciales, ¿ve? Y encargados de enunciar el mensaje. O sea que si nosotros nos ubicamos, anteriormente eso no se hacía en la tradición oral, pero ya en la tradición escrita, debido a la necesidad que había para ese entonces de poder presentar a Jesús en su contexto de un hilo desde su nacimiento hasta su muerte, se presenta esta descripción. Pues bien, dice el versículo 3, muy triste Teófilo, muy ilustre Teófilo, después de investigar a fondo y desde sus orígenes todo lo sucedido, también a mí me ha parecido conveniente ponértelo por escrito ordenadamente, para que puedas conocer la autenticidad de la enseñanza de lo que has recibido. Entonces, cuán importante es que veamos que la segunda generación de creyentes es la que transmite la tradición de un libro donde describe desde el nacimiento hasta su muerte. ¿Y por qué es importante? Nosotros, para hoy en día, yo escuchaba al hermano Heriberto, de verdad, viendo una reflexión que nos hace ver cuán importante es que nosotros rescatemos, porque hoy es un día que es bueno para reflexionar sobre el nacimiento de Jesús. Entonces, es ahí donde yo les quiero, por ejemplo, presentar lo que en el contexto de este versículo nos da como enunciado. Por ejemplo, el hermano Heriberto hablaba de que por qué es importante. Yo en esta semana observaba de que había en esta semana una celebración porque Diomedes Díaz murió, ¿verdad? Y porque Diomedes Díaz murió, hubo comentarios en emisora de que iba a haber actos, más de 10 actos de celebración porque murió Diomedes. Entonces, imagínense si por un representante del mundo hay unos actos, como también hay actos si Martin Luther King murió, si también hay actos porque Bolívar libertó Colombia y los 5 países, ¿por qué nosotros no vemos la trascendencia que la iglesia tomó de evangelizar con el nacimiento de Jesús? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Entonces allí donde yo les quiero leer, vamos a buscar entonces en el capítulo de Lucas, a continuación, el nacimiento de Jesús, que está en el capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. Y llevando esa narrativa de ese relato, veamos lo que dice Lucas. Augusto, el emperador romano, publicó para aquellos días un decreto disponiéndose que empadronaran todos los habitantes del imperio. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a empadronarse, cada uno a su ciudad de origen. Por esta razón, también José, que era descendiente del rey David, se dirigió desde Nazaret, en la región de Galilea, a Belén, la ciudad de David, y en el territorio de Judea, para empadronarse allí justamente con su esposa María, que se hallaba embarazada. Y sucedió que mientras estaban en Belén, se cumplió el tiempo del alumbramiento. Y María dio a luz a un primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta narrativa da una descripción diferente a la de Mateo. Y a veces nosotros, aunque tienen un hilo, ambos evangelios, pero tienen una presentación diferente. ¿Qué quiere el autor presentarnos que hoy en día podemos rescatar como importante para nuestras vidas el nacimiento de Jesús? ¿Qué relevante tiene el nacimiento que hoy nos pueda marcar y que no sea una lectura somera y común
como la que siempre hemos leído todo el tiempo? ¿Por qué, por ejemplo, en esta narrativa habla de, en este caso, como dice en el versículo 7, y María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón? Si vemos las descripciones que dio Kelvin la semana pasada, el nacimiento de Jesús fue profetizado, ¿verdad? Fue descrito y fue anunciado. O sea, todos estaban en pueblo creyente que sabían que vendría un Mesías. Pero imagínense que ese Mesías, como lo describen aquí en los evangelios, pasó el nacimiento desapercibido. El nacimiento pasó desapercibido. Y es allí donde uno ve la realidad de cómo nosotros no nos hemos dado cuenta que Jesús nació en una completa condición desapercibida. Y solo Dios escogió unas personas para que valoraran ese nacimiento. Y como hoy nosotros debemos recordar, no la fecha de hoy, sino la fecha es oportuna para recordar, no tanto como lo hace el mundo, con una actitud como la que les acabo de describir de aniversario de personas humanas. Pero ¿qué significa para nosotros el impacto de recordar? Entonces, cuando nosotros vemos en el impacto de recordar, podemos ver entonces la relevancia de quién es Jesús para nuestra vida. Una persona en completa escasez, sin ningún nivel de recurso. Una persona que vivió con una completa, o sea, nació en un contexto donde nadie esperaba en ese momento que naciera un rey. Porque cuando leímos en Mateo, ¿verdad? Que ahí es donde le quiero ahora hacer ver eso que describe el autor, cómo vinieron unas autoridades de otro lugar y valoraron ese nacimiento. Entonces, dice ese texto, ¿verdad? Jesús nació en Belén, en un pueblo de Judea, durante el reinado de Herodes. Por entonces llegaron a Jerusalén procedente de Oriente unos sabios que preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos? Entonces, ¿cómo contrastamos un evangelio con el otro ante la relevancia de poder recordar la importancia de ese nacimiento? Entonces, allí donde podemos ver lo siguiente. La cronología de los evangelios no es una cronología exacta de fechas describiendo, sino una cronología basada en una tradición de comentar, de decir la fe o transmitir la fe a los creyentes. Entonces, en esa transmitir esa fe es que se describe todos esos hechos. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en el capítulo de Mateo vemos toda la historia de Jesús. Pero allí, en Mateo, la historia de Jesús en el nacimiento es cotejada con el nacimiento de Moisés. Igual que Moisés nació y fue en un momento crucial para aquella época en que estaban sacrificando a todos los niños, también en Mateo se da el mismo hecho. Entonces, es allí donde nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, encontramos en ese aspecto, cuando leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 7, dice así: entonces Herodes hizo llamar a los santos y a los sabios que le informaran con exactitud sobre el tiempo que había visto la estrella. Luego les envió diciéndoles, vayan y averigüen cuanto sea posible acerca de ese niño, y cuando lo hayan encontrado, háganmelo saber para que también yo vaya a adorar. El 9 dice, los sabios, después de oír al rey, emprendieron de nuevo la marcha, y la estrella que habían visto del oriente y los guió hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño.
Al ver la estrella se llenaron de alegría. Entraron entonces en la casa, vieron al niño con su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Sacaron luego los tesoros que llevaban consigo y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Entonces, en el versículo 13 en adelante, vemos entonces la necesidad de que los padres tienen que huir. Dice así: cuando se marcharon los sabios, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye con ellos a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Es un paralelo con la realidad que ocurrió, por ejemplo, como con Moisés. Entonces, cuán importante es que nosotros veamos en el relato la importancia de llevar el evangelio o saber y conocer la importancia del nacimiento de Jesús en nuestro tiempo. Cuando nosotros podemos abordar la lectura y la vemos con un contexto sin tomar en cuenta que fue en la segunda generación de escritores la que asenta la tradición de presentarle a la iglesia desde el nacimiento hasta la muerte del Mesías. Y cuán importante es entonces que veamos los factores que demarcaron ese principio. Entonces es allí donde uno ve, por ejemplo, que todos los hechos que se transcriben en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2 y su último versículo que está en el 23, están descritas toda una circunstancia de eventos que demuestran el hecho de reforzar la fe. Entonces, yo quiero leerles ahora el caso de Mateos capítulo 2, versículo 16 al 23. Dice: al darse cuenta Herodes de que se habían burlado de él aquellos sabios, montó en cólera y mandó a matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme al tiempo que calculó a partir del informe de los sabios. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. En Ramá ha resonado un clamor de muchos llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque están muertos. Entonces, cuán importante para nosotros hoy poder sopesar la importancia del nacimiento. ¿Por qué es una tradición de llevar el evangelio a través del nacimiento? ¿Por qué? ¿Por qué es importante en la historia que de un héroe o de una persona relevante se describa tanto desde el nacimiento hasta su muerte? Entonces, ¿cuán importante es para nosotros hoy poder nosotros tomar que la historia describe a un niño que nació en pobreza, en necesidad, en carencia y sin que nadie se apercibiera que había nacido el Rey de Reyes? Solamente aquellos a los que Dios escogió. ¿Por qué es relevante que nosotros veamos ese acontecimiento como lo describen estos 2 capítulos? Por ejemplo, los libros después de Juan y Lucas, ¿verdad? ¿Por qué no describen el nacimiento? Por ejemplo, los libros que fueron escritos o las cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo no lo describen y son originales de él, ¿verdad? Pero también el Evangelio de Marcos o el de Juan no lo describe, porque fueron eventos escritos para el momento en que se da el crecimiento de la iglesia. Pero cuando ya pasa la historia en la cual hay que estabilizar la iglesia, es cuando se preocupan por establecerla, demarcando el nacimiento como algo relevante. Como algo relevante. Entonces, yo le voy a pedir ahora que busquen en sus Biblias el texto
en Lucas, en el que nosotros ahora vamos a entrar en el proceso de ese nacimiento, en ese proceso donde nosotros vamos a describir por qué ocurre elementos paralelos al nacimiento de Jesús. Entonces, sacando a continuación, vamos a leer capítulo 1 de Lucas, donde está el versículo 5 hasta el versículo 25. ¿Y por qué este elemento es importante para describir la magnitud del crecimiento, del nacimiento de Jesús? Dice así en el versículo 5 de Lucas: durante el reinado de Herodes en Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, que pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, la esposa de Zacarías, llamada Elizabeth. Pertenecía también a la descendencia de Aarón. Ambos esposos eran rectos delante de Dios, intachables en el cumplimiento de todos los mandatos y disposiciones del Señor. Eran los dos de edad muy avanzada y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. El versículo 8 dice: estando un día Zacarías ejerciendo el servicio sagrado conforme al orden establecido, le tocó en suerte, según costumbre sacerdotal, entrar en el templo a ofrecer el incienso. Mientras ofrecía el incienso, una gran multitud de fieles permanecía fuera en oración. En esto, un ángel del Señor se le apareció a la derecha del altar del incienso. Zacarías, al verlo, se echó a temblar lleno de miedo, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tu oración, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, al que llamarás Juan. Tendrás una gran alegría, y serán muchos los que también se alegrarán por su nacimiento. Porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni otra bebida alcohólica. Cualquiera estará lleno del Espíritu Santo, aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan de nuevo al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Hará que los padres se reconcilien con los hijos y que los rebeldes recuperen la sensatez de los rectos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. El 18 dice: Zacarías dijo al ángel: pero ¿cómo podré estar seguro de eso? Yo ya soy viejo y mi mujer tiene también muchos años. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que está en la presencia de Dios. Él me envió a hablar contigo y a comunicarte esta buena noticia. Cuanto te he dicho se cumplirá en su momento oportuno. Pero como no le has dado crédito a mis palabras, vas a quedarte mudo y no volverás a hablar hasta el día que tenga lugar todo esto. Mientras tanto, la gente que esperaba a Zacarías estaba extrañada de que permaneciera tanto tiempo en el templo. Cuando por fin salió, al ver que no podía hablar, comprendieron que había tenido una visión en el templo. Había quedado mudo y solo podía expresar por señas. Una vez cumplido el tiempo de su servicio sacerdotal, Zacarías volvió a su casa y pasado unos días, Elizabeth, su esposa, quedó embarazada y permaneció 5 meses sin salir de casa, pues decía: al hacer esto, el Señor ha querido librarme de la vergüenza ante los demás. La narración aquí, más que de dar una narración descriptiva de fecha, es una narración descriptiva de eventos que demarcan por qué venía un Salvador. Porque ese evento de ese Salvador era mucho mayor que la de Juan. Pero ¿por qué tiene que describirse cada paso, cada descripción? Entonces, ahí vemos esos elementos para poder detenernos en el nacimiento de cómo la fe fue transmitiéndose
de una generación a otra, de una generación a otra. ¿Cómo es relevante que nosotros hoy podamos sopesar la importancia de recordar en un momento como este la importancia del nacimiento de Jesús? ¿Por qué es importante para nuestra fe? Podríamos decir que no, lo sabemos, pero a veces no estamos conscientes de eventos que demarcan el inicio de la institución de una fe. Entonces, es allí donde nosotros podemos ver que la realidad donde nosotros podemos analizar todos estos hechos, por ejemplo, esta realidad de esta producción literaria que se demarca de los relatos, nos puede mostrar cómo eran las comunidades de aquel entonces. Esas comunidades eran comunidades que abrazaban saber la identidad de Dios. Pero déjenme decirles, hermanos, que en ese periodo la realidad ya no era expandir el evangelio, sino que en ese periodo la realidad era estabilizar el evangelio en el creyente. Entonces, cuán importante es que nosotros veamos que nosotros también es necesario no desmejorar o ponerle un valor inferior, que el nacimiento no tiene relevancia, sino al contrario. ¿Cómo yo identifico a ese Jesús pobre? A ese Jesús que vino en un nivel reducido. O sea, a veces nosotros conocemos la cristología de Jesús sacerdote, del Jesús maestro, del Jesús profeta, pero del Jesús hijo del hombre, o sea, del Jesús hombre, no tenemos esa apreciación por detenernos a sopesar, a valorar. Y ahí es donde nosotros no vemos que hoy en día nosotros pasamos por las mismas necesidades que pasó Jesús, a la cual Dios lo puso en ese contexto. Porque lo puso en ese contexto, imagínense como lo dice Lucas, no tenían, ni inclusive llegaron a un pueblo donde no tenían residencia, tuvieron que hospedarse, y al no haber hospedaje, tuvieron que conseguir donde había. O sea, en una casa de hospedaje llegaron fue a lo que sería un establo, y ahí se quedaron. Pero da la casualidad que en ese momento le dan los dolores de parto. Entonces, ¿qué importancia tiene la tradición del Evangelio al nosotros ver que la segunda generación que expande el Evangelio presenta el nacimiento de Jesús con la importancia de la escasez, el no pasar desapercibido, o sea, pasar como si no se le diera el evento tan importante? ¿Qué contexto tiene que hoy en día nosotros escudriñemos en las Escrituras? ¿Qué semejanza hay en el creyente cristiano y en el nacimiento de Jesús? Entonces, es allí donde, por ejemplo, podemos ver la transmisión del mensaje de Jesús. Comenzó en un momento en que era vital, era la Pascua. Se celebraba la Pascua cuando nació justo Jesús. Entonces, la Pascua, a veces para nosotros, si regresamos al Antiguo Testamento, era de vital importancia para el pueblo creyente. Entonces, esa Pascua, como celebración, ¿verdad?, obligaba en unos casos, si había un cordero, y usted tenía un cordero y quedaba comida de ese sacrificio, usted no podía dejarla para el día siguiente. Usted era persuadido a que tenía que buscar otra familia que estuviera cerca de su sector y con él compartir el sacrificio de Pascua para poder así
generar, que ayudar a otro que no tiene. Entonces, ¿cómo hoy en día en los evangelios, esas biografías, vemos la importancia de que aún en medio de la escasez, Dios hizo que naciera nuestro Señor? Aún en medio de la importancia de buscar esas situaciones tan apremiantes en las que nosotros a veces podemos encontrarnos necesitados. Pero como les leí en el himno que cantamos, que tiene una biografía, la importancia de Noche de Paz, cuán importante es para nosotros poder valorar el nacimiento desde el contexto en que lo demarcan estas dos tradiciones. Entonces, vemos que el nacimiento no es solamente un evento nada más cronológico, sino es relevante como un evento que describe a ese Dios, al Verbo, que todo lo creó y se minimiza a la más mínima expresión. O sea, se redujo a la expresión de un ser humano. Entonces, a veces nosotros podemos visualizar a Dios como a veces nosotros lo hacemos cuando le demandamos, por ejemplo, en oración, todo lo que nos puede responder. Pero ver al Jesús hombre reducido a ser un ser humano limitado, un niño en escasez que nace. En esa escasez que nace, Dios mostró su misericordia para con todos aquellos a quienes Dios escogió. Entonces, cuán vital es que valoremos eso. Entonces, para cerrar, porque ya el tiempo se nos acaba y este es un tema que de verdad, por ejemplo, a mí me enriqueció volver a recordar la importancia del género literario de los relatos y por qué nosotros, al abordar el Evangelio, no lo veamos como que fueron quienes lo escribieron, como si estuvieran presentes, sino por qué lo escribieron. ¿Por qué describen todos los detalles que están en el capítulo de Mateo, capítulo 1, ¿verdad? Y capítulo 2, que empieza con la genealogía? Por ejemplo, Mateo empieza con la genealogía de Jesús, mientras que Lucas empieza con los hechos inmediatos del nacimiento. Mientras que Mateo se enfoca en la identidad judía, cómo se enfoca Lucas en la realidad de llevar el mensaje a los griegos, que entendiesen quién era ese Cristo que murió. Ese que se presentó, es bueno presentar el evangelio de ese Cristo que murió y resucitó, pero ¿quién era? Entonces ahí vemos en Lucas cómo hay la descripción paso a paso de la importancia de ese que nos libertó y ver la importancia de dónde nació. Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, alcanzamos? Y a mí me llama la atención que la ciencia, por ejemplo, en el campo literario, nos muestra los relatos de una forma de Jesús, no como un relato descriptivo con fechas, sino como un relato descriptivo de acontecimientos para que la fe no se pierda. Cuán importante entonces fue para ellos poder cuidar la fe de los creyentes. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en las narraciones evangélicas, o sea, cuando digo evangélica, de buenas nuevas, o sea, porque el evangelio se identificó como evangelio los escritos de Marcos, que fue el inicial, pero los 4 evangelios eran las notificaciones del evangelio, de buenas nuevas. Entonces, esos evangelios que proclamaban el significado de Jesús para sus discípulos y sus comunidades, tal y como ellos le percibieron, fueron moldeando, miren esto, fueron moldeando la fe del creyente. Hoy en día, nosotros no vemos el desafío
de evangelizar con el nacimiento de Jesús. Pero podría ser, para concluir, cuánto, por ejemplo, tenemos el marco histórico del nacimiento de Jesús, tenemos el marco bíblico del nacimiento de Jesús, pero cuán importante es que nosotros veamos el marco aplicativo del nacimiento de Jesús para nuestras vidas. Entonces, es allí donde, por ejemplo, podemos ver que en la historia cristiana, en los primeros siglos, el nacimiento de Jesús era un elemento a recordar, a celebrar. Entonces, en la época de Martín Lutero y de los reformadores, las fechas cruciales para ese momento se llevaba con himnos, con acciones de gracia en la iglesia, con simples recordatorios donde se traía a memoria la importancia de recordar el nacimiento del Mesías. Cuán importante es para nosotros rescatar la importancia de evangelizar con el evento de que Dios, y parece un misterio, o sea, que no podemos comprender tan profundamente como es. ¿Se imagina usted viendo al Verbo hablando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con Moisés, cuando le dice, escóndete detrás de una roca para que solamente veas mi sombra, ¿verdad? ¿Y qué pasa en esa descripción? Si tú me ves como yo soy, dice el texto, fallecería Moisés. ¿Cómo pudo Jesús, pudo el Verbo, llegar a estar reducido a una presión que el humano es una persona reducida para todo lo que Dios creó? Y allí nació y brilló nuestra redención. Y para concluir, por ejemplo, les quiero decir, nosotros hoy cantamos unos himnos, ¿verdad? Esos himnos que cantamos están exaltando esa maravillosa obra de Jesús. Cuán importante es para nosotros que podamos ver que tanto las fechas como el lugar, como el área histórica, tienen un elemento de importancia para nosotros cuando hablamos del nacimiento de Jesús. Y es por eso que a la comunidad de Lucas, o sea, a ese entorno de Lucas, presentar a Jesús desde un contexto, desde su inicio, del nacimiento hasta su sacrificio, era una importancia de identidad. La identidad de la iglesia primitiva de aquel entonces. Cuán importante es para nosotros poder tener identidad también en el nacimiento de Jesús. Vamos a orar y si hay hermanos que deseen hacer alguna pregunta, entonces para entrar en el contexto de responder preguntas con respecto a ese evento que demarca nuestra identidad como cristianos. Señor, gracias, Padre Celestial, por este corto espacio que tú nos concedes para comunicar en tu escuela bíblica tan grande evento que tú nos has concedido, poder celebrar y recordar tu nacimiento. ¿Y por qué la importancia para nuestras vidas, Señor? Ahora, oh Dios mío, concédenos, Señor, poder cada día entender y valorar esta etapa tan grande del cristianismo. Amén.